procedimientos de muestreo de suelo, se sabe que se pueden obtener dos tipos de muestras durante la exploración de subsuelo, alteradas y no alteradas. Las muestras alteradas son cuando no guardan las mismas condiciones que cuando se encontraba en el terreno donde procede. Para obtener muestras alteradas, el muestreo debe efectuarse según el fin que se persiga. Para tomar muestras individuales de un sondeo a cielo abierto, pozo de 1,50 por 1,50 de sección y de la profundidad requerida, como se muestra en la siguiente imagen, se efectúa el procedimiento siguiente. En primero, se rebaja la parte seca y suelta del suelo con el propósito de obtener una superficie fresca. En segundo, se toma una muestra de cada capa en un recipiente y se coloca una tarjeta de identificación. Y por último, las muestras se envían en bolsas de laboratorio. Para tomar muestras individuales mediante perforaciones con barrena, como se muestra en la siguiente imagen, se hace lo siguiente. En primero, se coloca el suelo excavado en hilera con el debido orden. En segundo, se toma una porción representativa de cada clase de suelo encontrado y se colocan en bolsas separadas con su identificación correspondiente. Y por último, las bolsas con material se envían al laboratorio. Para obtener muestras inalteradas, el caso más simple corresponde al de cortar un determinado trozo del suelo del tamaño deseado, normalmente de 30 cm por 30 cm por 30 cm, cubriéndolo con parafina para evitar pérdidas de humedad y empacándolo debidamente para su envío al laboratorio. A continuación se indican diferentes formas de obtener dichas muestras inalteradas. Si se desea una muestra inalterada de una superficie más o menos plana, el procedimiento a seguir es el siguiente. Sumergiendo la muestra repetidas veces en la parafina fundida, como se muestra en la siguiente imagen, puede alcanzar un espesor de unos 3 milímetros, un octavo de pulgada, suficiente para alcanzar su impermeabilidad. Si las muestras inalteradas necesitan ser realizadas en un laboratorio muy lejano del lugar de extracción de las mismas, entonces necesitan aún mayor protección. La protección mencionada consiste en recubrir la mezcla con 1,27 centímetros, medio de pulgada, como mínimo de parafina y empacarla con acerrín, paja o papel en una pequeña caja, como se muestra en la siguiente imagen. Finalmente, se debe tener en cuenta que los instrumentos para la colecta de muestras de campo deben ser fáciles de limpiar, resistentes al desgaste y no pueden contener sustancias químicas que puedan contaminar o alterar las muestras. Observación de los niveles de agua freática. El nivel freático se puede medir mediante un agujero perforado en el suelo, por lo tanto, el nivel de agua en el agujero corresponde como el nivel freático. La presencia de una capa freática cerca de la cimentación afecta la capacidad de carga y de asentamiento de esta. El nivel de agua cambia según la temporada. Si se encuentra agua en un pozo durante una exploración de campo, debe quedar registrado, ya que el agua subterránea fluye a través de los materiales porosos saturados del subsuelo hacia niveles más bajos que los de infiltración y puede volver a surgir naturalmente como manantiales y caudal de base de los ríos. En suelos con alta permeabilidad, el nivel de agua en un pozo de sondeo se estabilizará alrededor de 24 horas después de terminada la perforación. Entonces la profundidad del nivel freático puede ser registrada bajando una cadena o cinta en el pozo de sondeo. En capas altamente impermeables, el nivel de agua en un pozo de sondeo no puede estabilizarse durante varias semanas. En estos casos, si se requieren mediciones exactas de nivel de agua, se utilizará un piezómetro. Exploración superficial es el proceso para la identificación de los estratos de depósitos que se hallan debajo de una estructura puesta y sus características físicas. Su propósito es obtener información que ayude al ingeniero a seleccionar el tipo y la profundidad de la cimentación adecuada para las estructuras, evaluar la capacidad de soporte de carga de la cimentación, estimar el asentamiento probable de una estructura, determinar los problemas potenciales de cimentación, determinar la ubicación del nivel freático, predecir la presión lateral de la tierra en estructuras como muros de retención, muros de tablas rocas y cortes apuntalados, establecer los métodos de construcción para cambiar la condición del subsuelo. La exploración superficial también puede ser necesaria cuando se contemplen adiciones o alteraciones estructurales existentes. Programa de exploración del subsuelo. La exploración del subsuelo comprende varios pasos, incluida la recolección de información preliminar, el reconocimiento y la investigación del sitio. El ingeniero debe siempre efectuar una inspección visual a los sitios para obtener información de las siguientes características. 1. La topografía general del sitio y las posibles existencias de zanjas de drenaje, basureros u otros materiales. 2. La estratificación del suelo en cortes profundos. 3. El tipo de vegetación en el sitio que identifica la naturaleza del suelo. 4. Marcas altas de agua en edificios y estribos de puentes cercanos. 5. Niveles de agua freática. 6. Tipo de construcción cercana y existencia de grietas en muros u otros problemas. 7. La naturaleza de la estratificación de propiedades físicas del suelo cercano. Y por último, la investigación del sitio, que consiste en los siguientes puntos. Planear, hacer barrenos de prueba, recolectar las muestras del suelo a intervalos deseados para la observación y pruebas de laboratorio subsecuentes. La profundidad mínima de barrenados para la extracción de núcleos de roca es aproximadamente de 3 metros.
Si el lecho rocoso es irregular o está intemperizado, los barrenos deben ser más profundos. En la siguiente imagen se muestra el espacio de los barrenos. Reporte de la exploración del subsuelo. Al final de todos los programas de exploración del suelo, y las muestras de roca recolectadas en el campo están sujetas a observaciones visual y pruebas de laboratorio apropiadas. Después de que toda la información necesaria haya sido recopilada, se prepara un informe de la exploración del suelo para el uso en la oficina de diseño y como referencia para los trabajos de construcción futura. En cada informe deben incluir los siguientes elementos. Además, deberán adjuntarse al informe las siguientes presentaciones gráficas. Los informes de exploración deben estar bien planificados y documentados. Ellos ayudarán a responder preguntas y resolver problemas de cimentación que pueden surgir más adelante durante el diseño y construcción. La estratigrafía del suelo es la rama de la geología que trata del estudio e interpretación de las rocas sedimentarias estratificadas y de la identificación, descripción, secuencia, tanto vertical como horizontal de los estratos. Datación estratigráfica. Es una capa más o menos espesa de sedimentos acumulados durante un tiempo continuo. Está delimitado por una base o muro y un techo y se identifican por sus diferencias con las capas colindantes. El espesor también se denomina potencia. Los materiales se ordenan cronológicamente en una columna estratigráfica, identificando los tipos de roca, los fósiles, las estructuras, como se muestra en la siguiente figura. Las superficies que limitan un estrato reciben el nombre de planos de estratificación, y tanto en la base como en el muro es muy frecuente la aparición de estructuras sedimentarias que serán de gran importancia a la hora de establecer la polaridad del estrato. Principio de la horizontalidad original. Los estratos se depositan siempre de forma horizontal y subhorizontal y permanecen horizontales si no actúa ninguna fuerza sobre ella. Como se muestra en la siguiente imagen, en la parte superior está el estrato más joven y en la parte inferior está el estrato más antiguo. Principio de la continuidad lateral. Un estrato tiene la misma edad a lo largo de toda su extensión horizontal y se ha formado al mismo tiempo en toda la cuenca sedimentaria, aunque debido a la erosión no se mantenga aparentemente la continuidad, como se muestra en la siguiente imagen. Principio de la inclusión. Toda roca incluida dentro de un estrato es más antiguo que el estrato que lo alberga, como se muestran en las siguientes figuras. Principio del alcoholismo. Las rizaduras de las rocas indican que se formaron a partir de sedimentos en aguas profundas, al igual que se forman en las playas de hoy en día. Principio de la sucesión faunística o correlación. Los estratos que se depositaron en diferentes épocas geológicas contienen distintos fósiles, como se puede mostrar en la siguiente imagen. Principio de la sucesión de eventos o relaciones cruzadas. Todo acontecimiento geológico es posterior a las rocas y procesos afectados por las mismas, como se puede mostrar en las siguientes imágenes. No todas las estructuras llegan a fosilizar, depende del equilibrio entre la estructura y el ambiente donde se forma, ya que puede haber destrucción o modificación de las estructuras. Estas se clasifican en estructuras primarias y estructuras secundarias, como se puede mostrar en el siguiente gráfico. Criterio de polaridad. Puede ocurrir que los estratos hayan sido plegados o invertidos, entonces no vale el principio de superposición y necesitamos los criterios de polaridad para localizar el techo y el muro de cada estrato. Estos criterios se basan en el estudio de las estructuras sedimentarias presentes en el techo y muro del estrato, como se puede mostrar en el siguiente esquema. Extracción de núcleos de roca. Según la ACTM D2113-14 o la norma técnica peruana 339.173, los testigos de roca son muestras de registros de las condiciones del subsuelo existentes en la posición de un pozo dado. Se espera que las muestras proporcionadas o proporcionen indicaciones sobre la naturaleza, ingeniería geológica y física de la subsuperficie para su uso en diseño y la construcción. Las muestras de núcleos necesitan ser conservadas mediante procedimientos específicos para un tiempo estipulado. El periodo de almacenamiento depende de la naturaleza y la importancia de la estructura que se va a edificar o se va a evaluar. Como podemos apreciar en la siguiente imagen, en la parte izquierda observamos un barril de extracción de tubo simple, en la parte derecha un barril de extracción de tubo doble. ¿En qué se diferencia? Los núcleos de roca obtenidos por los barriles de tubo simple pueden estar altamente alterados y fracturados debido a la torsión. La extracción de los núcleos de la roca se realiza por medio del uso de barrenos de diamante debido a su durabilidad y capacidad para cortar rocas, ya que los barrenos de diamante pueden permanecer en el fondo del agujero durante más tiempo y pueden cortar núcleos más largos. Para la extracción de núcleos de roca se deben tener varias consideraciones. ¿Y cuáles son estas?
pues, las características de la formación, la capacidad de las bombas de lodo, la composición y propiedades de los fluidos de perforación, el número de estabilizadores usados, la cantidad de núcleos para obtener, los problemas con el agujero, el tamaño del agujero deseado y el tamaño del núcleo. Usualmente, la barrena cortanúcleos no es del mismo tamaño que la barrena de perforación porque su propósito principal no es hacer el agujero, sino de cortar el núcleo y mantener un agujero del tamaño reducido para recoger muestras del estrato o formación por medio de la tubería de perforación. Como podemos apreciar en la siguiente imagen, vamos a observar dos tipos de cortes. En la parte izquierda tenemos un núcleo cortado con una barrena antigiro, en la parte derecha pues, es un núcleo cortado con una barrena convencional. ¿Cuál es la diferencia de estas dos? Pues con las barrenas que giran en forma excéntrica o en espiral, se tienen daños en los cortadores y la calidad del núcleo es pobre. El corte de la barrena con giro en espiral puede causar al núcleo un rompimiento y un diámetro no uniforme y también pueden resultar fracturados, como lo ven en la imagen. En cambio, las barrenas antigiro son para la extracción de muestras de núcleos. Estas están diseñadas para equilibrar los vectores de fuerza manteniendo la rotación de la barrena centrada y obtener un corte perfecto, como lo pueden apreciar en la parte izquierda. En la siguiente tabla podemos apreciar los tamaños de los núcleos extraídos. Los núcleos de rocas más pequeños que el tamaño X tienden a fracturarse durante el proceso de extracción de muestras. Según Braham Das, este ingeniero, nos dice que cuando se obtienen las muestras del núcleo, la profundidad de la recuperación debería ser debidamente registrada para su posterior evaluación en el laboratorio. Con base en la longitud del núcleo de roca recuperado en cada avance, pueden calcularse las siguientes cantidades para una evaluación general de la calidad de la roca encontrada. Es decir, que la tasa de recuperación es el cociente entre la longitud del módulo recuperado y la longitud teórica del núcleo recortado. Y la designación de la calidad de la roca, o RQD por sus siglas en inglés, es igual a la sumatoria de la longitud de los pedazos recuperados iguales o mayores a 101.6 milímetros entre la longitud teórica del núcleo de la roca recortada. La siguiente tabla nos muestra la relación general entre la designación de la calidad de la roca y la calidad de la roca en sí. ¿Qué nos quiere decir? Que una tasa de recuperación de 1 indica la presencia de la roca intacta. Para rocas altamente fracturadas, la tasa de recuperación puede ser de 0.5 o menos. Preparación de registros de perforación. Cada vez que se realiza una perforación de un pozo, el perforador generalmente debe registrar la siguiente información en un registro estándar llamado bitácora de perforación. Esta información la vamos a mostrar en esta imagen. Como pueden ver, son bastantes puntos. A continuación vamos a mostrar un ejemplo de lo que es una bitácora de perforación. Determinación de la permeabilidad hidráulica en el campo. El estudio de flujo de agua a través de medios porosos del suelo es importante en la mecánica del suelo. Es necesario para la estimación de la cantidad de filtración subterránea bajo diversas condiciones hidráulicas. El ensayo del que hablaremos hoy día es la prueba de permeabilidad en campo por bombeo de pozos. Para realizar esta prueba se excava el pozo de prueba y los pozos de observación a una distancia radial conocida del pozo de prueba. Luego de esto se comienza a bombear agua a una razón constante en el pozo de prueba, mientras se realizan observaciones constantes del nivel de agua en los pozos de observación, luego de que hayamos iniciado el bombeo, hasta que se alcanza un nivel permanente, el cual se establece cuando el nivel de agua de los pozos de prueba y observación se vuelven constantes. En este caso, la expresión de la tasa de flujo del agua Q hacia el pozo, que es igual a la tasa de descarga, se expresa de la siguiente manera. Despejando para acá, el cual es la conductividad hidráulica, se expresa de la siguiente manera. Para el siguiente ejercicio vamos a necesitar la siguiente figura, el cual nos dan y nos dicen que para una condición de estado estable nos dan los siguientes datos y nos piden calcular la conductividad hidráulica en centímetros sobre segundos de la capa permeable. Para esto vamos a utilizar la fórmula ya mostrada anteriormente y reemplazamos los valores que nos dan en la fórmula, quedando así. Realizando el cálculo correspondiente, el resultado nos da. Exploración geofísica. Hay varios tipos de técnicas de exploración geofísica que permiten una evaluación rápida de las características del suelo. Sin embargo, en muchos casos, la interpretación definitiva de los resultados es difícil. Por esta razón, tales técnicas se deben usar solo para el trabajo preliminar. En este caso,
hablamos de 3 tipos de técnicas geofísicas, que son el estudio de refracción sísmica, los estudios sísmicos de perforación cruzadas y el estudio de resistividad. Estudio de refracción sísmica. Son útiles en la obtención de información preliminar sobre el espesor de las capas de diversos tipos de suelos y la profundidad del cimiento en un sitio. Los estudios de refracción se llevan a cabo por el impacto de la superficie, como en el punto A de la siguiente figura, y la observación de la primera llegada de la perturbación, el cual son ondas de esfuerzo, en el punto B, en el punto C, en el punto D, etc. El impacto puede ser creado por un golpe de martillo o por una pequeña carga explosiva. La primera llegada de las ondas de perturbación en varios puntos puede ser grabada por geófonos. El impacto sobre la superficie del suelo crea 2 tipos de ondas de esfuerzos: las ondas P, también llamadas ondas planas, y ondas S, o también llamadas ondas de corte. Las ondas P viajan más rápido que las ondas S, por lo que la primera llegada de las ondas de perturbación se relaciona con las velocidades de las ondas P en varias capas. La velocidad de las ondas P puede representarse mediante la siguiente fórmula. Estudio sísmico por perforaciones cruzadas. La velocidad de las ondas de corte creadas como resultado de un impacto a una capa del suelo se puede determinar efectivamente por el estudio sísmico de perforaciones cruzadas. El principio de esta técnica se ilustra en la siguiente figura, el cual muestra 2 pozos perforados en el suelo a una distancia de separación L. Por medio de una varilla de impulso, se crea un impulso vertical en la parte inferior del pozo de sondeo. Las ondas de corte generadas de este modo se registran por un transductor sensible verticalmente. Las velocidades de las ondas de corte pueden ser calculadas como: otro método geofísico de exploración del subsuelo es el estudio de resistividad eléctrica. La resistividad eléctrica de cualquier material conductor que tiene una longitud L y un área de sección transversal A puede ser definida por la siguiente fórmula. La unidad de la resistividad es ohm centímetro u ohm metro. La resistividad de diferentes suelos depende principalmente de su contenido de humedad y también de la concentración de los iones disueltos en ellos. Las arcillas saturadas tienen una muy baja resistividad. Los suelos secos y las rocas tienen una alta resistividad. En la siguiente figura se da el rango de la resistividad, encontrado generalmente en diversos suelos y rocas. El procedimiento más común para la medición de la resistividad eléctrica de un perfil de suelo utiliza 4 electrodos clavados en el suelo y espaciados por igual a lo largo de una línea recta. El procedimiento se conoce generalmente como método de Wiener, como se muestra en la siguiente figura. A continuación, presentaremos un ejercicio sobre exploración geofísica. Como pueden apreciar en la siguiente tabla, nos muestra datos sobre el tiempo y la profundidad que alcanza las ondas P en una exploración geofísica. Con la siguiente tabla vamos a desarrollar una gráfica, como la pueden apreciar ahí, con los datos obtenidos en esta gráfica. A continuación realizaremos el cálculo de las velocidades de los segmentos de 0A, de AB y de BC, que explicaremos a continuación. Para el cálculo de las velocidades de los segmentos 0A, AB y BC, los obtenemos con la obtención de la pendiente, donde sería el tiempo entre la distancia. Entonces, para este caso la velocidad sería la inversa de la pendiente. Y para la velocidad 1, pues obtendremos los valores de 5.25 por 10 al cubo entre 23 y obtendremos una velocidad de 228 metros por segundo, que sería la capa superior. Del mismo modo, en la velocidad 2, donde obtendremos 814.8 metros por segundo, que sería la capa intermedia. Y para el segmento BC, que sería la última capa, ¿no? Como pueden ver acá, es la inversa, y obtendremos una velocidad de 4.214 metros por segundo, que sería la tercera capa. Para efectuar el cálculo o para saber la profundidad de la capa 1, debemos tener como dato el X sub C, que en este caso nos da 10.5. ¿De dónde lo sacamos? En la gráfica podemos observar que existe un cambio de dirección entre la recta de 0A y AB. Ese cambio de dirección nos da un valor de 10.5 metros, que sería la distancia. Con esta distancia ya podemos reemplazar y calcular la profundidad de la capa 1, como pueden ver en la ecuación, y obtenemos un dato de la profundidad 1 de 3.94 metros. Para calcular la profundidad de la capa 2, o sea el Z2, tenemos que efectuarlo con la siguiente ecuación. Como pueden ver, tenemos el T sub
y 2, la capa 1, que ya la hemos calculado aquí, las velocidades. Y para encontrar el T lo encontramos con la proyección del segmento DC que lo mostramos anteriormente en la gráfica y nos da un valor pues, de 65 por 10 a la menos 3 segundos. Reemplazando todos estos valores y efectuando los cálculos correspondientes, obtendremos una profundidad de la capa 2 de 12.66 metros. Finalmente, para calcular la profundidad de la roca, debemos sumar la capa 1 más la capa 2, que es igual a 3.94 metros más 12.66 metros, dándonos un total de 16.60 metros, que sería la distancia de la superficie al fondo de la roca. Gracias.